El almirante Cestara se encontraba frente a la enorme pantalla del centro de mando de la flota de la Guerra Galáctica. Sus manos escamosas se aferraban a la barandilla metálica mientras observaba las luces arremolinadas del hiperespacio pasar rápidamente tras él. Representantes de otras 11 razas alienígenas estaban sentados alrededor de una mesa curva de piedra pulida. Este era el Consejo de Guerra de la Confederación Galáctica. Hoy decidirían el destino de un pequeño planeta azul llamado Tierra. El almirante reptil se giró para encarar al consejo. Sus ojos amarillos se movían de un rostro alienígena a otro. Allí estaba la comandante Velara, de Letton, con aspecto de pájaro. Sus plumas azules y plateadas bajo la luz artificial. Junto a ella, estaba sentada la general Mortise, de los Ceprians, con aspecto de insecto. Sus ojos compuestos reflejaban el resplandor de la sala. Representantes del colectivo cristalino, los caminantes del vacío y otras 7 especies completaron el círculo. El miembro del Consejo CER comenzó a hablar con la autoridad de 1000 victorias. Tenemos un problema en los territorios del borde exterior. Un pequeño mundo llamado Tierra se encuentra directamente en la ruta comercial Kepler. Nuestros comerciantes informan de un aumento de retrasos y problemas de seguridad. Comandante. La cabeza de Belter se inclinó hacia un lado, un gesto que significaba confusión entre su gente. Almirante, seguramente un mundo primitivo no puede amenazar nuestras rutas marítimas. ¿Qué hace especial a este planeta? Cestora activó un holograma en el centro de la mesa. Apareció una esfera azul y verde que giraba lentamente. La Tierra está habitada por una especie llamada humanos. Nuestros exploradores los han estado observando durante varios ciclos. Son inusuales. El general Mortise chasqueó las mandíbulas. ¿De qué manera? Almirante, luchan constantemente. Cera respondió, no solo entre mundos o sistemas, sino entre ellos en el mismo planeta, a veces en la misma región de ese planeta. Nuestros observadores han documentado más de 200 conflictos separados solo en el último ciclo. Los miembros del Consejo intercambiaron miradas. La guerra entre mundos era bastante común, pero las luchas constantes en un solo planeta parecían inútiles y primitivas. Belterra habló de nuevo. ¿Qué tipo de armas usan? Armas de energía, cañones de plasma, disruptores moleculares. La expresión de Cexa mostró lo que podría haber sido diversión en un rostro humano. Usan explosivos químicos, proyectiles metálicos acá disparados desde tubos. Algunos de sus armas literalmente prenden fuego a las cosas, incluso usan afiladas cuchillas de metal en combate cuerpo a cuerpo. Un ser representativo del colectivo cristalino, un cristal viviente llamado Armonía de 7 tonos, resonó como el viento a través de la piedra. Métodos tan primitivos deben ser ineficaces. Seguramente sus tasas de bajas son mínimas. De hecho, ninguna imagen tocó un control. Nuevas imágenes llenaron el holograma. Aparecieron escenas de campos de batalla humanos que mostraban una destrucción a una escala que hizo que varios miembros del Consejo se estremecieran. Son sorprendentemente efectivos matándose entre sí. En su último gran conflicto, más de 70 millones de los suyos murieron. La sala quedó en silencio. La última guerra de la Confederación, librada entre 3 sistemas estelares, resultó en menos de 10,000 bajas en total. Hay más. El almirante continuó, muestran una inquietante disposición a morir antes que rendirse. En muchos casos documentados, los humanos han elegido destruirse a sí mismos antes que aceptar la derrota. Lo llaman honor. Los ojos compuestos de mortaja se enfocaron intensamente en el holograma. Esto suena a un defecto mental. Seguramente se puede razonar con ellos. Nuestros especialistas en comunicación han estado monitoreando sus transmisiones. Parecen entender el concepto de rendición, pero rara vez lo practican. En cambio, han desarrollado algo llamado guerra de guerrillas. Cuando no pueden ganar en combate directo, se esconden y atacan desde emboscadas. Usan sus propias ciudades como campos de batalla. Convierten a sus civiles en soldados. La armonía de 7 tonos resonó de nuevo, esta vez con un sonido como de cristales rotos. Esto es bárbaro. Ninguna especie civilizada pondría en peligro a los no combatientes. Los humanos parecen hacer poca distinción entre combatientes y no combatientes, dijo Cestera en sus conflictos. Todos son considerados un objetivo potencial. Tienen armas diseñadas específicamente para causar el máximo sufrimiento. Usan gas venenoso. Lanzan artefactos explosivos desde aeronaves sobre centros de población. Incluso han creado armas que pueden destruir ciudades enteras. Las plumas de Tara crujieron de angustia.
¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede una especie sobrevivir con tendencias tan destructivas? Se reproducen rápidamente y se adaptan más rápido que cualquier otra especie que hayamos conocido. Cada conflicto les enseña nuevas formas de matar de forma más eficiente. Estudian su propia historia de guerra y la usan para desarrollar mejores métodos de destrucción. Los miembros del Consejo se miraron con creciente inquietud. La Confederación había mantenido la paz en toda la galaxia durante más de 1000 ciclos a través de tecnología superior y diplomacia cuidadosa. Lucharon guerras limpias con bajas mínimas, centrándose en la captura en lugar de la destrucción. ¿Qué recomienda?, preguntó el almirante. El General Mortise. Zexura se enderezó en toda su altura. Los humanos representan una amenaza única para la estabilidad galáctica. Su naturaleza violenta y primitiva. Los hapones podrían extenderse a otros mundos. Debemos reubicarlos o eliminarlos antes de que puedan desarrollar tecnología de carenado espacial. ¿Han logrado viajar más rápido que la luz? Velour preguntó. Aún no. Pero están cerca. Nuestros exploradores informan que han establecido colonias en varios mundos de su propio sistema. Han comenzado a enviar naves, sonda a sistemas cercanos en unos pocos ciclos. Podrían alcanzar una verdadera capacidad interestelar. El almirante hizo una pausa para que esta información se asentara en el Consejo. Propongo que les ofrezcamos el ultimátum estándar. Tienen 30 rotaciones para evacuar su planeta o se enfrentarán a una acción militar. Reubicaremos a los supervivientes a un mundo adecuado en los territorios exteriores. Los 7 tonos de Harmony produjeron un sonido como el tintineo de campanas. Y si se niegan, haremos lo que siempre hemos hecho. Demostraremos nuestra tecnología superior, ocuparemos su mundo y estableceremos el orden. Una flota de pacificación estándar debería ser suficiente. 200 naves, bajas mínimas, efecto máximo. La votación fue unánime en pocas horas. El ultimátum se transmitió a la Tierra a través de las redes de traducción de la Confederación. El mensaje fue simple y claro: dejen su mundo dentro. 30 rotaciones o afrontar las consecuencias. La respuesta llegó más rápido de lo esperado. La presidenta Kate Morrison, de la Coalición de la Tierra Unida, se paró ante las cámaras en lo que los humanos llamaban Washington, flanqueada por el general Alex Stone, de la Fuerza de Defensa de la Tierra. El sistema de traducción tuvo dificultades con el lenguaje humano. El significado era suficientemente claro. Los humanos habían respondido con palabras que no necesitaban traducción. El tono, el lenguaje corporal, las expresiones desafiantes en sus rostros decían todo lo que la Confederación necesitaba saber. La Tierra no se rendiría. El almirante Cera sonrió al recibir el mensaje. Sería otra victoria fácil para la Confederación. Después de todo, ¿qué podrían hacer los humanos primitivos con sus armas rudimentarias contra el poder combinado de 12 civilizaciones avanzadas? Pronto sabría la respuesta a esa pregunta. El capitán Jake Miller se paró en el puente de la nave de la Fuerza de Defensa de la Tierra, Nueva York, observando cómo la flota alienígena se acercaba a través de la oscuridad del espacio. 200 naves se movían en perfecta formación. Sus agujeros brillaban plateados a la luz del Hijo de la Tierra. Eran hermosas de una manera que le revolvió el estómago a Jake. Estas naves habían venido a destruir su mundo. Capitán, estamos recibiendo una transmisión de... La flota alienígena informó a la oficial de comunicaciones Lisa Park. Su voz era firme, pero Jake pudo ver que su mano temblaba ligeramente mientras manejaba los controles. Pásalo, ordenó Jake. La pantalla principal se encendió mostrando el rostro escamoso de la almirante Sterra. Los ojos amarillos del alienígena miraban fijamente a Jake. Cuando habló, el sistema de traducción hizo que sus palabras sonaran frías y mecánicas. Nave humana, te retirarás inmediatamente. Ay, esta es su última advertencia. Ríndanse ahora y serán tratados según la ley galáctica. Jake miró alrededor del puente y vio los rostros de su tripulación. Todos eran jóvenes. La mayoría apenas habían terminado su entrenamiento. La Nueva York era una de las únicas 12 naves de la flota espacial de la humanidad y estaba construida con piezas recuperadas y la terquedad humana. Comparada con las elegantes naves alienígenas, parecía un ladrillo volador. Díganle esto al almirante, dijo Jake, su voz resonando en cada rincón del puente. No pedimos esta pelea, pero tampoco nos rendiremos, transmitió Lisa. El mensaje en pantalla. La expresión del almirante Zexter no cambió, pero Jake creyó ver algo parecido a la decepción en esos ojos alienígenas. Que así sea, dijo el almirante. La transmisión terminó.
Lo que sucedió después no se parecía en nada a las batallas espaciales que Jake había visto en las películas. No hubo explosiones dramáticas ni naves girando fuera de control. La flota alienígena simplemente abrió fuego con ataques precisos. Rayos de energía azul cayeron desde la órbita y alcanzaron a los militares. Bases y centros de comunicación en todo el mundo. Los ataques fueron limpios, eficientes y diseñados para las defensas de la Tierra sin matar a demasiadas personas. Los extraterrestres cometieron su primer error. Pensaron como seres civilizados. Jake observó su despliegue táctico mientras llegaban informes de todo el mundo. Los extraterrestres habían alcanzado importantes objetivos militares, pero habían evitado cuidadosamente las zonas civiles. Intentaban forzar la rendición. Conmocionados y aterrados, no masacrando a todas las naves, este es el capitán Miller. Jake transmitió a la pequeña flota terrestre: ejecuten el plan Delta. Repito, ejecuten el plan Delta. El plan Delta era algo que los extraterrestres nunca habían visto antes. Nació de la larga historia de luchas desesperadas de la humanidad, de cada lucha desfavorable en la historia de la humanidad. Fue simplemente brutal y completamente demente para los estándares galácticos. La nave de carga Pittsburgh, cargada con grano hace solo 6 horas, ahora transportaba algo muy diferente. Capitán Amy Carter se sentó en el asiento del piloto, con las manos firmes en los controles, mientras apuntaba su nave directamente a la nave insignia alienígena. La bodega de carga de Pittsburgh estaba repleta de todas las ojivas nucleares que la Fuerza de Defensa de la Tierra podía prescindir. Aquí Carter. Ella dijo OV. La radio, dile a mis hijos que los amo. El Pittsburgh aceleró hacia la flota alienígena. Las armas de energía alienígenas golpearon la nave de carga, pero su grueso agujero estaba diseñado para sobrevivir a los impactos de asteroides. Amy mantuvo su rumbo incluso mientras su nave se desmoronaba a su alrededor. Se estrelló contra las naves insignia alienígenas a toda velocidad. Las ojivas nucleares detonaron en un destello de luz visible desde la superficie terrestre. Los escudos alienígenas, diseñados para detener las armas de energía, se derrumbaron bajo el masivo impacto cinético. La nave insignia se rompió en una cadena de explosiones secundarias. La nave de mando de respaldo del almirante Cesra se balanceó por la onda expansiva en su puente. Las luces de advertencia destellaron mientras sus oficiales intentaban comprender lo que acababa de suceder. Informe, exigió. La nave humana transportaba armas de fusión primitivas. Su oficial táctico informó que usaron su propia nave como sistema de lanzamiento. El piloto no intentó escapar. Thaster miró fijamente la pantalla táctica. En todos sus años de guerra, nunca había visto a una especie sacrificar deliberadamente sus propias naves. Era un desperdicio, ineficiente y completamente contrario a la doctrina militar civilizada. Fue un acto desesperado, se dijo a sí mismo. Ellos no pueden soportar tales pérdidas. Se equivocó de nuevo. En toda la flota terrestre, naves de carga y transatlánticos de pasajeros estaban siendo cargados con armas. Pilotos voluntarios se preparaban para misiones que sabían que eran misiones suicidas. La tecnología alienígena, superior a la de los alienígenas, no significaba nada cuando los humanos estaban dispuestos a convertir cada nave en un misil guiado en tierra. Los alienígenas se enfrentaron a algo aún más inquietante. El sargento Ben Davis se agazapó en las ruinas del centro de Detroit observando una patrulla alienígena marchar por las calles. Los alienígenas se movieron con cuidado, sus armas estaban listas, pero claramente intentaban evitar bajas civiles. Ben habló por la radio. Todas las unidades, los bichos tienen cuidado de no herir a los civiles. Esa es su debilidad. Úsenla. La resistencia había aprendido algo que los alienígenas no entendían. Cuando tu enemigo intenta ser civilizado, responde siendo salvaje. La gente de Ben había convertido cada manzana en una fortaleza. Escondieron armas en escuelas, hospitales y edificios de apartamentos. Usaron la compasión alienígena contra ellos. Cuando la patrulla alienígena llegó a la intersección, Ben activó los explosivos que su equipo había colocado en los edificios circundantes. El personal alienígena. Los escudos los protegieron de la explosión, pero el efecto psicológico fue devastador. Eran soldados entrenados para una guerra organizada y limpia, a la que nunca se habían enfrentado. Un enemigo que convertía los patios de recreo en campos de batalla. Los alienígenas comenzaron a retirarse de las ciudades, retirándose a posiciones defensivas, pero incluso eso jugó en manos de los humanos. El teniente coronel Rick Torres había pasado meses estudiando todas las guerras de guerrillas de la historia de la humanidad.
Sabía que cuando el enemigo se retira, lo persigues, no le das descanso, no hay un lugar seguro para reagruparse. Los combatientes humanos emergen de las alcantarillas, túneles del metro y edificios abandonados. Atacaron las líneas de suministro alienígenas, puestos de comunicación y patrullas aisladas. Usaron armas que los alienígenas nunca habían visto antes, artefactos explosivos improvisados, armas químicas, agentes biológicos, cosas que violaban todas las reglas de la guerra civilizada. Los alienígenas esperaban librar una guerra. En cambio, se encontraron en una pesadilla de combate urbano donde cada civil humano podría ser un soldado, donde cada edificio podría ser una bomba, donde la rendición no era una opción porque los humanos simplemente no la aceptaban. El almirante Zex Tertea estaba en su centro de mando observando a su víctima. Los informes aumentan tras 3 semanas de combate. Había perdido más naves de las que la Confederación solía perder en una década de guerra. Sus fuerzas terrestres solicitaban permiso para arrasar ciudades enteras, algo que contradecía todos los principios de la ley militar galáctica. Por primera vez en su carrera, el almirante Cera dio la orden de retirada mientras su maltrecha flota se alejaba de la Tierra. Intentó comprender que había salido mal. Los humanos tenían tecnología inferior, menos número y ninguna experiencia en guerra espacial. Deberían haber sido derrotados fácilmente, pero los humanos tenían algo que la galaxia había olvidado. Recordaban cómo luchar sucio. Recordaban que algunas cosas valían la pena morir. Lo más importante, recordaban que en una guerra real no hay reglas excepto la victoria o la muerte. La Confederación Galáctica estaba a punto de aprender esa lección a las malas. La noticia se extendió por la galaxia como un reguero de pólvora en 1000 mundos diferentes, en ciudades construidas por docenas de especies alienígenas. La historia imposible se susurraba en rincones oscuros y lugares de encuentro ocultos. Los humanos lo habían hecho. Habían hecho que la poderosa Confederación Galáctica se retirara. En el mundo minero de Kepler 7, un grupo de traxianos esclavizados se apiñaban alrededor de un dispositivo de comunicación oculto. Su piel gris estaba cubierta por las cicatrices de años de trabajo forzado, pero sus ojos ardían con algo que había estado ausente durante generaciones. «¿Espero que sea cierto?», preguntó uno de los mineros, su voz apenas por encima de un susurro. «¿De verdad los humanos? ¿Derrotar una flota de la Confederación?». Su compañero, un traxiano mayor con la espalda encorvada por décadas de cargar objetos pesados, asintió lentamente. «Mi primo trabaja en el centro de comunicaciones». Él mismo presenció la batalla cuando 200 naves de la Confederación se retiraron de un mundo primitivo. Conversaciones similares ocurrían en toda la galaxia. Especies que habían vivido bajo el dominio de la Confederación durante tanto tiempo habían olvidado lo que era la libertad. Empezaron a soñar con cosas imposibles. Si los humanos podían defenderse, tal vez cualquiera en la Tierra podría. La DRA. Lisa Wong trabajaba día y noche en un laboratorio construido dentro de un túnel subterráneo abandonado. Equipos de científicos estudiaban piezas de tecnología alienígena rescatadas del campo de batalla. Los restos de naves alienígenas destruidas habían proporcionado a la humanidad su primera mirada real a la tecnología galáctica avanzada. «La fuente de energía es increíble», murmuró Lisa para sí misma mientras examinaba un cristal brillante extraído de un arma alienígena. «Es como si hubieran aprendido a embotellar una estrella». El general Alex Stone estaba detrás de ella, todavía con su uniforme de combate. Su rostro estaba marcado por el cansancio, pero sus ojos estaban alerta. ¿Podemos copiarlo? Tal vez. Lisa dijo, pero no de la forma en que lo construyeron. La fabricación humana es demasiado rudimentaria para este nivel de precisión. Se giró para mirar al general. Pero podríamos hacer algo mejor. Mejor, sonrió Lisa. No era una expresión agradable. Los extraterrestres construyen cosas para que duren para siempre. Cada componente es perfecto, equilibrado, eficiente, muy civilizado. Tomó una pieza de equipo hecho por humanos, un dispositivo rudimentario unido con cinta metálica y alambre. Construimos cosas para que funcionen una vez, trabajen duro y luego se rompan espectacularmente. El general Stone comprendió de inmediato que las armas están diseñadas para fallar exactamente. No podemos igualar su tecnología. Pero podemos hacer que haga cosas que nunca pretendieron y que horrorizarían a cualquier ingeniero civilizado. Mientras tanto, en las profundidades del Pentágono, el coronel de la Marina Rick Torres entrenaba a grupos de voluntarios en técnicas que habrían impactado a soldados profesionales de cualquier otro mundo. Su campo de entrenamiento parecía más un depósito de chatarra que una instalación militar. Autos rotos,
Montones de chatarra y maquetas de edificios llenaban el espacio. ¿Recuerdan lo que Torres les dijo a sus aprendices? Los extraterrestres piensan como soldados. Esperan que pensemos como soldados también. Esa es su debilidad. Una joven levantó la mano. Se llamaba Susan Blake y había sido ingeniera de construcción antes de la guerra. Señor, ¿y si se adaptan a nuestras tácticas? Torres sonrió. Nos adaptamos más rápido, eso es lo que mejor hacen los humanos. Cambiamos, improvisamos, sobrevivimos. Señaló el caos que los rodeaba. Cada chatarra de esta habitación puede convertirse en un arma. Cada edificio de cada ciudad puede convertirse en una fortaleza. Cada civil humano puede convertirse en un luchador. Los alienígenas estaban aprendiendo esta lección a las malas. Informes de todo su territorio llegaban al Consejo de la Confederación sobre 17 mundos diferentes. Las especies en cuestión habían comenzado a rebelarse. Usaron tácticas humanas, armas improvisadas, luchadores ocultos, ataques a las líneas de suministro. Oh, lo más inquietante de todo, mostraron una nueva disposición a morir antes que rendirse. El almirante Cestera se presentó ante el Consejo una vez más, pero esta vez su confianza se había esfumado. Sus manos escamosas temblaban ligeramente mientras activaba la pantalla holográfica que mostraba los puntos problemáticos de la galaxia. La enfermedad humana se está extendiendo, informó. Tenemos rebeliones en 17 mundos. Al contar, nuestra especie está copiando tácticas humanas. Las plumas de la comandera estaban grises por el estrés. ¿Cómo es posible? Estas especies han sido pacíficas durante siglos. Nunca fueron pacíficas. Zasterra respondió, estaban controlados. Teníamos tecnología superior y no tenían más remedio que someterse. Pero ahora han visto que la resistencia es posible. General. Morty chasqueó las mandíbulas con nerviosismo. ¿Qué recomienda, almirante? Debemos regresar a la Tierra con una fuerza abrumadora. Podemos aplastar a los humanos por completo. Las rebeliones colapsarán. Solicito autorización para una flota de batalla completa. 5.000 naves de las 12 especies miembros. La Cámara del Consejo guardó silencio. 5.000 naves representaban casi todo el poderío militar de la Confederación. Era una fuerza que podía destruir sistemas estelares enteros. Armonía de... Los tonos F7 resonaron como cristales rotos. Parece excesivo para un mundo primitivo. No lo entiendes. Cesterra dijo con su voz desesperada. Los humanos no solo luchan contra nosotros, sino que le están enseñando a la galaxia a luchar. Cada día que tardamos, más especies aprenden sus métodos. En la Tierra, el capitán Jake Miller se encontraba en lo que una vez fue la sala de máquinas del New York. Su nave había sido reconstruida utilizando una combinación de ingeniería humana y tecnología alienígena capturada. El resultado no se parecía a ninguna nave jamás construida por ninguna especie civilizada. Las armas brotaban de cada superficie. El blindaje estaba soldado sobre el agujero original y los sistemas del motor habían sido modificados para funcionar mucho más allá de sus límites de seguridad. No durará mucho en una pelea. Se informó que el ingeniero jefe Pete Wilson se limpiaba la grasa de las manos. No necesita durar. Jake respondió que solo necesitaba llevarse a tantos como fuera posible cuando se fuera. Se estaban realizando modificaciones similares a todas las naves humanas. Las naves de carga se convirtieron en bombas voladoras. Los transatlánticos se convirtieron en plataformas de misiles. Incluso las pequeñas naves espaciales personales fueron equipadas con armas que habrían sido consideradas crímenes de guerra según los estándares galácticos. Los humanos habían aprendido algo importante de su primera batalla. La tecnología alienígena era superior, pero también predecible. Las naves alienígenas se construían con patrones específicos y debilidades específicas. Y lo más importante, se seguían tácticas alienígenas. Reglas estrictas que podían ser explotadas. Los equipos del Dr. Wong habían logrado un gran avance. Habían aprendido a sobrecargar los sistemas de energía alienígena usando pulsos electromagnéticos rudimentarios. La tecnología alienígena, perfectamente eficiente y equilibrada, no podía soportar la interferencia caótica de los inhibidores construidos por humanos. Es como introducir un virus en un sistema informático. Lisa le explicó al general Stone, su tecnología es tan refinada que no puede lidiar con nuestros patrones de interferencia aleatorios. Cuando los informes de la flota de la Confederación que se acercaba llegaron a la Tierra, la humanidad se preparó para la mayor batalla de su historia.
Pero ya no eran los desesperados defensores desarmados que habían sido meses atrás. Habían aprendido de sus enemigos que habían adaptado la tecnología alienígena a los propósitos humanos, y lo más importante, que habían convertido todo su planeta en un arma. Cada satélite en órbita había sido armado. El cinturón de asteroides había sido equipado con bombas controladas remotamente. Incluso el pozo de gravedad de la Tierra había sido armado utilizando tecnología alienígena capturada de maneras que habrían horrorizado a sus diseñadores originales. La flota alienígena que se acercaba era masiva y abrumadora, y representaba la cima del poderío militar galáctico. Pero el almirante Cera estaba a punto de aprender que el tamaño y la tecnología no significaban nada cuando el enemigo estaba dispuesto a convertir la física misma en un arma. La verdadera guerra estaba a punto de comenzar. La flota de la Confederación llegó al borde del sistema solar de la Tierra como una tormenta de metal. 5.000 naves de 12 especies diferentes se movían en perfecta formación a través de la oscuridad del espacio. El almirante Zara estaba de pie en el puente de su nueva nave insignia observando el punto azul que era la Tierra. Aumentar de tamaño en sus pantallas. El almirante, su oficial táctico, informó: «Estamos detectando actividad inusual en todo el sistema. Los humanos parecen haber militarizado todo». Zextora estudió las lecturas de los sensores con creciente inquietud. Lo que vio no tenía sentido según ningún estándar de guerra civilizado. El cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter se había convertido en un campo minado. Cada pieza de escombros espaciales, más grande que un edificio, mostraba signos de modificación. Incluso las pequeñas lunas de los planetas exteriores parecían haber sido armadas. «Han convertido todo su sistema estelar en un campo de batalla», murmuró en la Tierra. El capitán Jake Miller estaba sentado en el centro de mando construido en las profundidades de las montañas rocosas. Una serie de pantallas le mostraban todo lo que sucedía en el sistema solar de la Tierra. La flota alienígena era enorme, pero Jake sonrió con tristeza al verlos acercarse. «Vienen en la misma formación de siempre», informó al general Stone. «Líneas perfectas, máxima eficiencia, mínimo desperdicio». El general Stone asintió. Ejecutar el protocolo del caos en todo el sistema solar. Miles de armas ocultas cobraron vida. Los alienígenas esperaban librar una batalla espacial tradicional. Líneas de combate limpias y tácticas militares adecuadas. En cambio, se lanzaron a la mayor emboscada de la historia galáctica. La primera sorpresa llegó del cinturón de asteroides. Lo que los alienígenas habían tomado por mentes simples era en realidad mucho peor. Ingenieros humanos habían vaciado asteroides y los habían llenado con núcleos de energía alienígenas capturados. «Ah, ya veo». Sobrecargaron deliberadamente los sistemas cuando la flota alienígena llegó al cinturón. Cientos de asteroides explotaron con la fuerza de pequeñas estrellas. Las explosiones no estaban destinadas a destruir las naves alienígenas, sino a crear un caos masivo. Pulsos electromagnéticos quemaron la sensible electrónica alienígena. Nubes de escombros que se movían a velocidades increíbles obligaron a las formaciones alienígenas perfectas a dispersarse. Lo más importante es que las explosiones enmascararon la aproximación de miles de naves humanas más pequeñas. La capitana Amy Carter había sobrevivido a su primer intento suicida eyectándose en el último segundo. Ahora comandaba un escuadrón de naves de combate modificadas que parecían cubos de basura voladores en comparación con las elegantes naves alienígenas. Pero estos rudimentarios cazas humanos tenían una ventaja: eran completamente impredecibles. Todos los cazas de este tipo. «Es Carter». Ella transmitió: «Recuerda que no necesitamos ganar de manera justa, solo necesitamos ganar». Los combatientes humanos invadieron la dispersa formación alienígena como avispas furiosas. Usaron tácticas que violaban todas las reglas del combate espacial: ataques de embestida, explosiones a corta distancia y armas que funcionaban sobrecargando los sistemas de escudos alienígenas con caos electromagnético puro. El mayor Dan Phillips lideró grupos de abordaje que atacaron naves alienígenas de maneras que horrorizaron a sus tripulaciones en lugar de intentar capturar puntos estratégicos como el puente o el motor. Los humanos atravesaron las placas de los agujeros y lucharon habitación por habitación a través de las naves. Convirtieron cada pasillo en un campo de batalla, cada compartimento en una fortaleza. Los alienígenas descubrieron que los humanos no seguían las reglas civilizadas del combate entre naves cuando se veían acorralados. Los grupos de abordaje humanos detonaban sus propios explosivos en lugar de rendirse cuando se quedaban sin armas. Usaban herramientas, muebles e incluso sus propias manos para seguir luchando. Luchaban como animales. Un comandante alienígena informó antes de que se le cortara la comunicación.
Navegante, Rachel Green había pasado meses estudiando diseños de naves alienígenas capturados de la primera batalla. Había aprendido algo importante: las naves alienígenas se construían para la eficiencia, no para la supervivencia. Sus sistemas de soporte vital, redes de energía y núcleos de computadora estaban ubicados centralmente para ahorrar espacio y reducir la complejidad. Esto las hacía increíblemente vulnerables al tipo de guerra en la que los humanos se especializaban: el sabotaje. Los equipos de Green no intentaron combatir las naves alienígenas directamente, sino que se infiltraron en ellas a través de pozos de mantenimiento, bahías de carga y secciones dañadas de los agujeros. Una vez dentro, colocaron dispositivos que usaron la tecnología alienígena en su contra. Las naves alienígenas comenzaron a sufrir un misterioso sistema. Fallos. El soporte vital se apagó en secciones aleatorias. Las armas disparadas contra sus propias naves. Los sistemas de navegación llevaron a las naves a colisionar con sus aliados. La tecnología alienígena, perfectamente integrada, se convirtió en una pesadilla de fallos en cascada. El oficial de inteligencia Troy Adams había desarrollado algo aún más perturbador: una guerra psicológica a una escala jamás vista en la galaxia. Sus equipos transmitían música humana, voces humanas y gritos de guerra humanos en todas las frecuencias de comunicación alienígenas. Los sonidos de la guerra humana, los gritos de los combatientes humanos y el caos de las tácticas humanas llenaban las naves alienígenas. A los alienígenas se les había enseñado que la guerra era limpia, eficiente y civilizada. Los sonidos del combate humano llevaron al pánico a muchas tripulaciones alienígenas. Escuchaban las voces de seres que reían mientras luchaban, que cantaban mientras morían, que consideraban la guerra como un juego donde la única regla era causar el máximo daño al enemigo. Pero los humanos habían guardado su mayor sorpresa para el final. Los equipos de la Dra. Lisa Wong no solo habían aprendido a copiar tecnología alienígena, sino que habían aprendido a mejorarla utilizando principios de ingeniería humana: hacerla funcionar más duro, hacerla funcionar más rápido y no preocuparse si se rompe. El resultado eran armas que usaba tecnología alienígena de maneras que deberían haber sido imposibles. Armas de energía que disparaban más rápido de lo que sus sistemas de refrigeración podían soportar, sobrecalentándose y explotando, pero llevándose consigo naves enemigas. Generadores de escudos que absorbían tanta energía que se convertían en bombas. Motores que funcionaban tan lejos de los límites de seguridad que creaban distorsiones gravitatorias que desorganizaban a las naves enemigas. La flota alienígena, que esperaba librar una batalla tradicional contra un enemigo primitivo, se encontró atrapada en una pesadilla de guerra asimétrica. Toda táctica humana violaba las reglas aceptadas del combate galáctico. Toda arma humana parecía diseñada para causar el máximo caos en lugar de muertes limpias. El almirante Cera observó su despliegue táctico con creciente horror. Su flota estaba siendo destrozada no por tecnología superior ni mejores tácticas, sino por un enemigo que se negaba a luchar como seres civilizados. Las naves estaban siendo destruidas por grupos de abordaje que luchaban a muerte. Las naves estaban siendo embestidas por pilotos que no intentaban escapar. Escuadrones enteros estaban siendo eliminados por armas que se autodestruían en el proceso. Los alienígenas habían traído 5000 naves para aplastar un mundo primitivo, pero los humanos no. Convirtieron todo su sistema estelar en un arma y luchaban con la creatividad desesperada de una especie que había pasado toda su historia aprendiendo a matar con mayor eficiencia. Por segunda vez en su carrera, el almirante Cera se encontró ante la imposible derrota a manos de los humanos, pero esta vez la derrota significó algo mucho peor que un fracaso militar: significó el fin de la Confederación Galáctica en toda la galaxia. Otras especies presenciaron la batalla y aprendieron la lección más peligrosa del universo: cualquier enemigo dispuesto a morir por su libertad era imposible de derrotar permanentemente. 6 meses después de la gran batalla, la presidenta Kate Morrison se encontraba en lo que una vez fue el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York. La estructura había sido reconstruida tras un bombardeo alienígena, pero ahora cumplía un propósito muy diferente. Representantes de 47 especies alienígenas diferentes llenaban el salón de actos, todos buscando la guía de la humanidad. La Confederación Galáctica había desaparecido, no destruida por armas humanas, sino que se derrumbó desde dentro a medida que especies tras especies se rebelaban. Los humanos habían hecho más que ganar una guerra que habían iniciado accidentalmente, una revolución que se extendió por toda la galaxia. La presidenta Morrison, dijo un extraterrestre alto de piel azul del sistema Arcturus. Mi gente ha declarado su independencia de sus antiguos amos, pero no sabemos cómo luchar. Necesitamos instructores humanos. Ison observó la multitud de rostros alienígenas. Algunos le eran familiares por informes de inteligencia,
otros eran especies que nunca había visto. Todos tenían la misma esperanza desesperada en sus ojos que los humanos mostraron cuando llegó la Confederación. Nunca tuvimos la intención de convertirnos en Maestro. Ella dijo con cuidado, solo queríamos sobrevivir, pero tú hiciste más que sobrevivir. Respondió una pequeña criatura peluda de los territorios del borde exterior, nos mostraste que la libertad ahora es posible. Necesitamos aprender a mantenerla. En un centro de entrenamiento militar a las afueras de Colorado Springs, el almirante Alex Esles Stone observó a instructores humanos trabajar con grupos de reclutas alienígenas. La escena habría sido imposible de imaginar hace un año. Antigos esclavos aprendían a usar armas. Especies que habían sido conquistadas durante siglos estudiaban tácticas de guerra de guerrillas. Esto se siente mal, dijo la comandante Beth Parker, una de las oficiales superiores de Stone, enseñándoles a ser tan violentos como nosotros. Stone observó a un grupo de ceprianos, parecidos a insectos, practicar combate cuerpo a cuerpo con un instructor marino humano. Él dijo, les estamos enseñando a ser libres. La violencia es solo la herramienta. El entrenamiento fue difícil. Para los estudiantes alienígenas, la mayoría de las especies habían sido criadas para la obediencia durante cientos de generaciones. El concepto de contraatacar una fuerza superior les era ajeno en todo el sentido de la palabra, pero los humanos eran maestros pacientes en lo que respecta a la guerra. El sargento Troy Davis, uno de los veteranos de la defensa de la Tierra, trabajó con un grupo de antiguos esclavos mineros del sistema Kepler. Recuerdan que les dijo, su enemigo espera que se rindan cuando las cosas parecen desesperadas, cuando luchan con más fuerza, cuando se vuelven más peligrosos. Los alienígenas luchaban con conceptos humanos como el sacrificio, la desesperación y la disposición a morir por una idea, pero poco a poco comenzaron a comprender. Música, más importante aún, comenzaron a luchar contra sus antiguos opresores. Los informes llegaron a la Tierra desde toda la galaxia sobre los mundos centrales de la antigua Confederación. Las especies que habían gobernado durante milenios se encontraron enfrentando enemigos que nunca habían imaginado. Los seres cristalinos del colectivo descubrieron que sus ciudades de cristal podían ser destruidas por artefactos explosivos rudimentarios. El Eton, con aspecto de pájaro, aprendió que sus aéreos. La superioridad no significaba nada cuando el enemigo luchaba desde túneles subterráneos. Zara había sobrevivido a la batalla por la Tierra, pero ahora, sentado en un centro de detención de prisioneros en la Luna de la Tierra, apenas había solicitado esta reunión con el presidente Morrison, aunque no estaba seguro de por qué lo había destruido todo, dijo cuando Morrison entró en la habitación. La galaxia es un caos. Miles de millones morirán en las guerras que usted ha iniciado. Morrison se sentó frente a él. Su rostro mostraba el agotamiento de quien no había dormido bien en meses. No empezamos nada. Tú hiciste cuando llegaste a nuestro mundo y nos dijiste que nos fuéramos. Te ofrecimos reubicación. Te ofreciste paz. Elegiste la violencia. Nos ofreciste esclavitud. Morrison respondió, solo usaste palabras más bonitas. Manos escamosas apretadas en puños. La Confederación trajo orden a la galaxia. Terminamos guerras. Creamos paz. Tú creaste sumisión. Hay una diferencia. El exalmirante la miró con ojos que habían visto el colapso de todo en lo que creía. ¿Qué sucede ahora? Planean conquistar la galaxia a ustedes mismos. Morrison negó con la cabeza. La diferencia entre nosotros y ustedes. No queremos gobernar a nadie. Solo queremos asegurarnos de que nadie pueda gobernarnos. Esta era la verdad que aterrorizaba a los antiguos gobernantes de la galaxia. Los humanos no estaban interesados en reemplazar a la Confederación con su propio imperio. Estaban interesados en algo mucho más peligroso, enseñar a todos los demás a ser ingobernables en mundos distantes. Los antiguos esclavos usaban tácticas humanas para ahuyentar a sus amos. Convirtieron ciudades en fortalezas, usaron armas improvisadas, mostraron una nueva disposición a morir antes que someterse, y lo más inquietante de todo fue que comenzaron a disfrutar de la lucha. La DRA. Lisa Wong dirigía el Instituto de Libertad Galáctica, una organización dedicada a compartir conocimiento militar humano con cualquiera que lo solicitara. Sus equipos viajaban de mundo en mundo enseñando a antiguos súbditos a construir armas con chatarra, a organizar células de resistencia y a convertir cualquier entorno en un campo de batalla. Los extraterrestres aprenden rápido, informó el presidente Morrison durante una de sus reuniones semanales. Una vez que comprenden los conceptos básicos, los adaptan a su propia biología y entorno. ¿Estamos haciendo lo correcto?, preguntaba Morrison a veces.
Me pregunto si simplemente estamos propagando la violencia humana por la galaxia. Lisa lo consideró detenidamente. ¿No estamos propagando la violencia? La violencia ya estaba allí, oculta bajo el control de la Confederación, o difundiendo el conocimiento de que la violencia puede usarse para la libertad en lugar de la opresión. La galaxia estaba cambiando, pero no de la forma en que nadie esperaba. Los antiguos mundos esclavistas se estaban volviendo independientes. Viejos enemigos estaban formando nuevas alianzas basadas en la defensa mutua en lugar de, ¿qué? Conquistar la mayoría de yo. Es importante destacar que las especies de toda la galaxia estaban aprendiendo que no tenían que aceptar el destino que otros les impusieran. El capitán Jake Miller, ahora almirante Miller, comandaba la primera flota de exploración humana en aventurarse más allá del sistema solar terrestre. Su misión no era la conquista, sino el contacto. Debía encontrar mundos que necesitaran ayuda y ofrecerles algo que la galaxia nunca había visto antes: asistencia militar sin condiciones. En su primera parada, un mundo donde seres de cristal habían esclavizado a una población de pequeños mamíferos para operaciones mineras. Miller observó a instructores humanos enseñar a los mamíferos a usar armas sónicas contra sus opresores de cristal. ¿Por qué nos ayudas?, preguntó uno de los mamíferos a través de un traductor. ¿Qué quieres a cambio?, sonrió. Queremos que seas libre de tomar tus propias decisiones, incluso si esas decisiones no nos benefician. Este concepto era tan ajeno al pensamiento galáctico que muchas especies no podían entenderlo al principio, pero a medida que las fuerzas humanas entrenadas liberaban mundo tras mundo, la idea comenzó a extenderse. La libertad no era algo que se tuviera que ganar ni conceder, era algo que se podía tomar y conservar mediante la fuerza. La antigua Confederación Galáctica fue reemplazada no por un imperio humano, sino por cientos de mundos independientes que compartían un rasgo común: todos sabían cómo luchar. Habían aprendido la lección más importante que la humanidad podía enseñar: cualquier especie dispuesta a morir por su libertad era imposible de derrotar permanentemente. La galaxia había aprendido a contraatacar, y una vez que ese conocimiento se difundió, nunca más podría ser arrebatado. Años después, cuando los historiadores intentaron comprender cómo 12 especies que habían gobernado la galaxia durante milenios pudieron ser derrotadas por un mundo primitivo, no comprenderían la verdadera respuesta. No fue la tecnología ni las tácticas humanas las que ganaron la guerra, sino la negativa humana a aceptar su derrota, que era inevitable.